Listo, entonces los siguientes dos temas se refieren a los cambios entre OSAT 18001 y 45001. Y por último vamos a ver unos tips que desde nuestra experiencia podemos compartirles para que sea mucho más efectiva esa forma de ustedes poder lograr el objetivo de la certificación. ¿Sí? Entonces, entre los principales cambios, ¿sí?, que debemos tener en cuenta de 18001 a 45001, primero que todo es tener en cuenta, como lo había dicho el compañero Julián, que la 18001 queda sin vigencia después de marzo, ¿sí?, de 2021. Y la única norma que ya es certificable a este momento es la ISO 45000, ¿cierto? Ya Julián les habló más o menos de cómo pueden ustedes hacer esa transición. Los requisitos entonces no solo quedan en la gestión propia de seguridad y salud en la que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Más desde la operación, sino que además integran temas como bienestar laboral, ¿sí?, y temas de tipo psicosocial. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, ya Julián lo mencionó, que hay una parte de contexto muy importante, ¿sí?, a nivel externo e interno. Entonces, todos estos aspectos son tenidos en cuenta para la implementación ya de la 45001. ¿Sí? Son aspectos de tipo psicosocial, de bienestar, entonces vemos que se fortalece mucho el tema de los programas, ¿sí?, asociados al bienestar de las personas, a todo el clima organizacional. Es que las definiciones se han revisado y se han adaptado. Por ejemplo, antes era salud ocupacional y ya tenemos un concepto mucho más amplio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la nueva normatividad ya nos integra este concepto, seguridad y salud en el trabajo. Otro de los cambios muy importantes es que toma relevancia todo el contexto interno y externo, como les decía. ¿Sí? Al yo tener en cuenta, por ejemplo, decir amenazas, debilidades, oportunidades, fortalezas de las empresas, yo puedo definir más claramente esas políticas, esos objetivos y esas metas mucho más realistas, ¿sí?, que de lo que estamos de pronto acostumbrados a poner simplemente en un papel. O sea, aquí realmente ya es con datos mucho más cercanos a la realidad que nos van a permitir alcanzar esas metas. Por ejemplo, el contexto externo en este momento, ¿sí? No vamos muy lejos de la realidad. Estamos viviendo un proceso donde debemos tener en cuenta que todo este tema del coronavirus, por ejemplo, este tema ya pasa a impactar significativamente nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Saben que nos van a impactar las matrices de riesgos, ¿sí? Y que esas matrices de riesgos, de pronto si yo ya tengo identificado riesgo biológico, ¿sí?, le tendré que hacer mucha más profundidad. ¿Desde dónde? Desde los controles, ¿sí? De pronto la valoración hacia ese riesgo biológico va a variar, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que fortalecer mis programas hacia este tipo de riesgos. Eh, Se van a tener entonces que generar programas mucho más fortalecidos frente a esto, ¿sí? Y miren que es un tema de contexto externo, ¿sí? Pero entonces, si nosotros analizamos bien todo ese contexto, miren que vamos a tener mucho más claro cómo operar dentro de nuestro sistema de gestión. Otro tema contexto, esto del coronavirus que nos impactó también, el tema político, el tema económico, ¿sí? Entonces, al tomar todos esos aspectos muy reales, ¿sí?, y que, mejor dicho, son, nos tienen un cambio acelerado, entonces ya podemos profundizar mucho más en esta planificación de la empresa, ¿sí?, a nivel de política, objetivo y meta. Otro tema de relevancia, el compromiso de la dirección, ¿sí? Ya no es el representante por la dirección, ¿sí?, la persona que se le delegaba y se le dejaba por escrito unas funciones, unas responsabilidades, y esa persona era la que atendía auditoría, la que atendía proveedores, requerimientos, ¿sí? Ya el compromiso de la dirección va casi que directamente hacia él. Él se puede apoyar en unos roles, ¿sí?, pero ya no van a ser unos delegados directos, sino que el directamente responsable y comprometido es esa dirección, ¿sí?
Otro punto muy importante es que se tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los trabajadores, ¿sí? Así como la participación y consulta de los mismos. Esto tomó mucha relevancia, como les decía, yo puedo evaluar desde ese mismo contexto. Julián, ¿me devuelves porfa a la anterior? Se tiene mucha relevancia en este tema, incluso desde el mismo contexto. Yo puedo mirar contexto externo y contexto interno. Contexto interno, por ejemplo, hacia esas necesidades y expectativas. Perfecto. Me decían que el micrófono estaba un poco alejado. Entonces, esas necesidades y expectativas de los trabajadores yo los puedo determinar desde ese mismo contexto interno, ¿sí? Si ellos desean participar, consultar, si se sienten incómodos con algunas políticas, todo va a ser escuchado desde el sistema de gestión, ¿sí? Y en la OSA 18.001 habían unos requisitos muy específicos para participación y consulta, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Esta participación y consulta ya es un compromiso que debe estar incorporado desde la política del sistema de gestión. Antes no, antes ese no era un requisito, incluso desde 1072 tampoco lo tenemos. Pero al integrar ya debemos tener dentro de la política ese compromiso con la participación y consulta de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa cuando está este compromiso desde la misma política? Ya nos va a impactar todo el sistema de gestión. ¿Por qué? La política, de ahí se derivan unos objetivos, entonces vamos a tener que tener unos objetivos muy claros frente a esa consulta y participación, y de esos objetivos se derivan unas metas. Entonces vamos a medir esa consulta y participación de los trabajadores. Esto como un tema de profundidad, creo que también de los principales cambios. Esta norma se deben trabajar, continuar trabajando lo que son riesgos y peligros laborales, ¿cierto? Que lo tenemos muy claro desde la matriz. Pero también entonces se deben trabajar unos riesgos y oportunidades asociados a la implementación del sistema de gestión y a los procesos de actividades, ¿sí? Eso también es uno de los principales cambios. Ahorita nos aclara el compañero Julián, se puede utilizar cualquier metodología, ¿sí? ISO 31000, SARO, diferentes metodologías. ¿Qué es lo importante? Que se contemple. Por decir, en ese momento estábamos en un proceso de implementación del sistema de gestión, ¿sí? Eh, Tenemos un riesgo, ¿sí? Actual, derivado de qué? De todos estos cambios externos que estamos teniendo. Por ejemplo, la interrupción de la implementación, el aplazamiento de las auditorías, y de pronto que no se tengan ya recursos para implementar el sistema de gestión, ¿sí? Eso como ejemplo. Entonces son riesgos y oportunidades, porque las crisis también sabemos que podemos tener nuevas oportunidades. De pronto ahorita las personas ya van a ser mucho más conscientes de los riesgos biológicos. ¿Sí? Ahí también tenemos que aprovechar los que somos implementadores de estos sistemas, de que de estas crisis también salen oportunidades, que es lo que nos menciona también la norma. ¿Sí? Listo, Julián, podemos pasar. Otros cambios importantes, ya lo había mencionado, no se habla de un representante por la dirección, sino que la misma gerencia o dirección quien se encarga de tomar el liderazgo. ¿Liderazgo frente a qué? Roles, responsabilidades, autoridades, presupuestos, ¿sí? Conciencia, conciencia de la organización frente a la implementación, frente a su autocuidado, ¿sí? Entre otros. La dirección va a ser parte activa de la implementación o transición de estos sistemas de gestión. Otro punto importante es que se flexibiliza la documentación y los procedimientos. Sabíamos que desde OSA nos pedían específicamente unos documentos, perdón, unos procedimientos documentados, ¿sí? Ya esta norma no nos habla mucho en cuanto a procedimientos documentados, ¿sí? Habrán algunos específicos que todavía siguen siendo necesarios, pero abre las posibilidades de otros métodos, ¿sí? En las organizaciones ahora hay que estar como muy atentos a esa necesidad, a esa capacidad, a que los
procesos sean ágiles. Entonces, no solamente tiene que ser un procedimiento, podemos tener videomanuales, podemos utilizar los medios tecnológicos, grabar capacitaciones y evaluarlos de otra forma no presencial. Y por ejemplo, actualmente a eso nos está obligando. Entonces, ya es mucho más flexible el tema de la documentación. Otro cambio importante es el control operacional. Entonces, ya no es solamente o tiene como prioridad esos controles a los que estamos acostumbrados a través de los programas, ¿sí? Sino que se incorporan otros a nivel de gestión del cambio, por ejemplo. ¿Sí? Actualmente, esa gestión del cambio se debe estar moviendo dentro de las organizaciones que ya tienen implementado un sistema de gestión. ¿Sí? Tuvimos, aunque no fueron sucesos muy planeados, tenemos que hacer intervenciones inmediatas que en la medida de lo posible podemos planificar. ¿Sí? Hace mucha más profundidad, por ejemplo, también en la adquisición de bienes, ¿sí? O sea, las compras y la subcontratación. Entonces, aquí va a haber un ítem importante en donde las empresas van a hacer mucho más control a esas compras que deben cumplir con unos criterios de selección y evaluación, ¿sí? De proveedores. Y también el tema de los contratistas, ¿sí? Que no es que la empresa contratista sea solamente la responsable de llevar sus elementos de protección personal, de tener los certificados, entre otros. La empresa que contrata debe ejercer mayor control frente a estos contratistas, ¿sí? La revisión por la dirección, por ejemplo, pasa a formar parte del capítulo de verificación. En la OSA 18001 hacía parte, o sea, digamos que la OSA 18001 no estaba tan estructurada bajo un PHBA, pero era el último requisito, podríamos decir que era como un ítem de mejora del sistema, ¿sí? Ya revisión por la dirección hace parte del verificar de la norma, ¿sí? Junto a auditorías internas, acciones correctivas, entre otros, ¿sí? Y otro cambio, pues ya por último, en este espacio, es que realiza mayor hincapié hacia la mejora y el desarrollo de indicadores para demostrar mejora continua. Entonces no es solamente que yo tire unos datos, ¿sí? Que yo haga el cálculo de unas fórmulas que me están pidiendo, sino que bueno, ¿qué significa ese dato? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Entonces debo analizarlo y tomar también decisiones a partir de estos datos. Esos son pues como los principales cambios entre OSAS 18.000 y 45.001. Habrán otros cambios, pero digamos que ya son más generales. Estos son los más relevantes. Ahora, como último tema, pues como de esta presentación, una empresa que solo tenga decreto 1072 puede certificarse en ISO 45001. Sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estas normas pueden implementarse sin importar el tipo, el tamaño, la actividad económica, ¿sí? Y adicional, pues tenemos un componente muy importante como base. ¿Cuál es? El decreto 1072 como requisito legal, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Teniendo solo 1072, podemos certificarnos tranquilamente en 45001 y tenemos un avance muy importante. Julián, por favor, entonces tomemos un ejemplo. Ustedes tienen, por ejemplo, actualmente unos diagnósticos aplicados en sus empresas, ¿sí? Como unas autoevaluaciones. Según la herramienta que hayan utilizado, por ejemplo, desde MEPER tenemos esta herramienta, este cuadrito es como el que nos arroja el resultado, y estamos tomando aquí como ejemplo una empresa X, ¿cierto? Nos está arrojando como resultado total, o sea, de su estado actual del sistema de gestión, un 89%, ¿sí? Frente a un 100% que es como la meta. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el estándar de verificación del sistema, digamos que estamos evaluando el 1072, la 0312, pues que es como la última herramienta que salió, esa nos da un resultado del 75%, ¿sí? Miremos entonces, si tenemos 1072, 0312 en este momento, el verificar es un 75%, ¿qué nos falta para certificarnos, por ejemplo, en ISO 45001? Entonces, acá en esa parte, el otro cuadrito que vemos que específicamente el verificar se compone de
la definición de unos indicadores de estructura, proceso y resultado, de unos indicadores mínimos, de las auditorías anuales, ¿sí? Un programa de auditorías y una planificación de las auditorías con el COPAS, el alcance de la auditoría interna, ¿sí? Y la revisión anual por la dirección. Entonces, estos 4 componentes son los que hacen parte del verificar desde la 1072 ISO, y 0312, ¿sí? Actualmente. Si entramos ya en el detalle, vemos que no se está cumpliendo, por ejemplo, con el 614, que es la revisión anual por la dirección, con unos ítems específicos que nos muestra el decreto 1072 y con una comunicación al COPAS de esos resultados, ¿sí? Entonces, la empresa cumple parcialmente con ese requisito del verificar, ¿sí? Pasemos por favor a la otra diapositiva. Entonces, sin embargo, desde la ISO 45001, el numeral de 9.3, revisión por la dirección, establece que se deben realizar unas revisiones por la dirección a intervalos planificados, considerando unas entradas y unas salidas específicas. Es decir, no me está limitando, ¿sí? Desde 45001 para yo poder cumplir con el requisito frente a esta norma. Entonces miren que desde la 1072 es mucho más exigente, nos dice que deben ser revisiones por la dirección anuales. Y por otro lado nos dicen que debe comunicarse los resultados al COPAS. Desde 45001 puedo cumplir muy fácilmente, ¿sí? Desde la 45001 se compone entonces la parte del verificar de evaluar el desempeño de los procesos, o sea, el tema de indicadores, auditoría interna a intervalos planificados y que exista un programa de auditoría y un alcance. Y la revisión por dirección a intervalos planificados considerando unas entradas y salidas específicas. Entonces miren que es mucho más general desde 45001. Ahora, ¿cómo le doy cumplimiento a 45001 sin dejar de cumplir el decreto 1072? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Para cuando estemos documentando sistemas de gestión desde las normas técnicas colombianas, prima siempre el requisito legal. Entonces, miren que desde 45001 no me cierran la brecha. Me dicen, haga las auditorías periódicas con las salidas y las entradas identificadas también en esta norma. Pero si yo tengo en cuenta el requisito legal, me está diciendo que debe ser una revisión anual, debe ser comunicada al COPAS, ¿sí? Como mínimo. Entonces, mi procedimiento para aplicarlo desde ISO 45001 me va a quedar muy sencillo. Vamos a decir en ese procedimiento que la revisión por la dirección la vamos a hacer mínimo anual, ¿sí? Porque desde 45001 yo puedo hacerla semestral, anual, o sea, como yo tenga implementado mi sistema. Que los resultados los vamos a comunicar al COPAS y también puedo considerar otras partes interesadas, ¿cierto? Eso no me lo limita desde la 45001. Y que se tendrán en cuenta las entradas y salidas definidas en el decreto 1072, porque también es una lista muy específica, que debe contener como mínimo mi formato o mi herramienta para revisión por la dirección, todas esas entradas y salidas, ¿sí? Y de esta manera podemos dar cumplimiento al numeral 93 de ISO 45001 y también al numeral del decreto 1072 o 0312, ¿sí? Miren que si yo tengo una base para 1072, ¿sí? Puedo cumplir muy fácilmente los requisitos de 45001, que finalmente no son tan exigentes en esa parte documental, ¿sí? Por acá me preguntan que qué porcentaje debo tener en cuenta en 1072 para que certifiquen en 45001. Pues mira, al ser un requisito legal, pues por lo menos debemos estar en la etapa eh, que se debe estar en este momento, ¿sí? Pues que creería ya que es un 100% porque estamos en una etapa creo que ya de mejora, ¿sí? Y de evaluación de esos planes de acción. Que qué tanto te castiguen de pronto desde 45001 no tener cumpliendo al 100% ese requisito.
Pues digamos que dentro de esas certificaciones de las normas técnicas colombianas, uno de los requisitos que se evalúan son los legales, ¿sí? Pero ya está como muy a criterio del auditor y también que sobre todo la empresa esté preparada a tener unos planes de acción muy claros de por qué, por ejemplo, no están en ese 100%, ¿sí? Por lo menos que muestren los planes de trabajo, los planes desde la mejora continua. No sé si el compañero Julián quiere agregar algo en esta parte. Sí, respecto a la pregunta, hoy, por ejemplo, si tú cumples el 100% eh, de estándares mínimos o de 1072, usted con ese resultado no puede ir a un ente de certificación, por ejemplo, Icontec, vea, yo tengo 100% de estándares mínimos, certifícame en ISO 45001. Eso no lo puede hacer porque entendemos que las diferencias de las normas son diferentes. Una es obligatoria, la otra es voluntaria. ¿Cuál es obligatoria? 1072, 0312, 1401, toda esa normatividad que todos sabemos de seguridad y salud en el trabajo. ISO es una norma voluntaria. Por lo tanto, respondiendo específicamente y taxativamente, sin importar qué tipo de cumplimiento tenga usted en resolución 0312, debe implementar de forma independiente los requisitos de 0312. Gabriela, dame un segundo para que sigas con tu presentación. Nos pregunta Luz María, el diagnóstico línea base que nosotros desarrollamos, ¿cuánto tiempo puede tardar? Luz María, esa es una pregunta que tiene diferentes tipos de respuesta. Es muy dependiente el tamaño de la organización, el tipo de actividad económica, si la certificación va a ser multisede o va a ser una sola sede. Pero en promedio te puedo decir que un diagnóstico de este tipo puede durar entre 8 y 16 horas en campo, más el trabajo que nos tomamos nosotros de desarrollar un informe técnico que es el que le presentamos a la gerencia. Si es una organización muy grande, se demorará más, si es una organización más pequeña, se demorará menos, es muy variable, pero para que te lleves un estándar es probablemente ese tiempo. Listo, por este lado no tenemos más preguntas. No sé si tú tengas más, Gabriela, para que continuemos. No, así está bien. Vale, entonces continuemos con la presentación. Bueno, algunos requisitos que no se contemplan, creo que ya no hay identificado algunos que no se contemplan en el decreto 1072, pero sí hizo 45001. Es toda esa parte de contexto interno y externo que puede ser desarrollada a través de una DOFA, un PESTEL, un Balance Scorecard, ¿cierto? Diferentes metodologías para también entender el contexto. Identificación de las partes interesadas, entonces que ya no es solamente los trabajadores, los contratistas, sino también contemplar otras partes como la comunidad, el ministerio, las EPS, las ARL, los grupos de apoyo interno como la Brigada de Emergencias, el CUPAS, ¿sí? Entonces miren que son muchas más partes interesadas que tienen unas necesidades y unas expectativas también muy específicas. Tema de participación, toma de conciencia y de autoridad. No es que no haya estado en la OSA 18.000, perdón, estamos desde el decreto 1072, toma mucha más relevancia. ¿Sí? Eh, Aquí desde el mismo compromiso, ¿sí? Porque desde el 1072 en la política no nos lo piden, pero en 45.001 sí nos lo piden incluso desde la política, que como les decía anteriormente, esto nos va a impactar hacia un objetivo, ¿sí? Política, objetivos y unas metas muy específicas para este tema de participación, toma de conciencia, ¿sí? En la determinación del alcance del sistema de gestión. Aquí quiero hacer de pronto una claridad. Muchas veces cuando se les preguntan a las empresas cuál es ese alcance del sistema de gestión, me muestran como el alcance del manual del sistema de gestión. Quiero hacer la claridad de que esto es un concepto diferente. ¿Sí? El alcance del sistema, del manual que ustedes tienen dentro de su sistema de gestión es simplemente teniendo en cuenta como el documento. ¿Sí? Y el alcance ya del sistema de gestión bajo 45.001 es ese alcance certificable, ¿sí? Obviamente yo desde el 1072, que también nos hablan de un objeto y campo de aplicación que podríamos traducir como un alcance de que debe estar dentro de todo, pues debe aplicarse a todos los centros de trabajo, a todos los trabajadores, entre otras. El alcance para ISO 45001 debe contemplar lo que es el contexto, ¿sí?
dónde está ubicada la empresa, las sedes también, pero es un tema más de certificación. ¿Sí? Entonces hay que tener muy claro este concepto. Y el otro alcance del que les hablaba era del manual del sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, para que tengamos muy clara esta parte. Otros requisitos pues, que no se contemplaban dentro de 1072, como ya lo hemos hablado, es esa identificación y evaluación de riesgos y oportunidades como tal del sistema de gestión. ¿Sí? Y también la planificación para lograr los objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo he hecho ya estos diagnósticos, nos hemos dado cuenta de que tienen parte de esa planificación en un cuadrito que es política, objetivos e indicadores. ¿Sí? Les he dicho, este cuadro nos sirve para llegar a una planificación como nos lo pide la 45001. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo teniendo en cuenta esa política que ya, digamos, se ha ido ajustando por ese compromiso de participación y consulta, pues principalmente, que es como el mayor de los cambios desde la política, podemos hacer o identificar otros objetivos, ¿sí? Sumados a los que ya tiene la organización y hacer una planificación que nos pide cuál es la estrategia, ¿sí? Cómo vamos a alcanzar esa estrategia, cuáles son los recursos, ¿sí? Y cómo vamos a medir esos resultados, ¿sí? De esa planificación de objetivos. Entonces miren que tenemos una base importante desde lo que es la planificación, ¿sí? Eh, como cambios principales. Por acá creo que hay otra preguntita que dice que las diferentes metodologías para análisis de contexto interno y externo, las empresas hoy asumen como obligatorio una DOFA, un PESTEL, entre otras. Y es papel nuestro como consultores que no se ve así, pues es libre la organización de definir su propia metodología, inclusive puede ser una propia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, no sé el nombre de quien me escribió, pero exactamente, o sea, a las empresas nunca les decimos, mire, es que usted para cumplir con el tema de contexto tiene que implementar una DOFA o tiene que implementar un PSTEL. No, estas son diferentes metodologías que existen y que digamos pueden ser muy prácticas para las empresas que no tienen de pronto nada definido. Pero si hay una organización que me dice, mire, es que nosotros tenemos un balance scorecard y queremos verlo desde estas cuatro esferas, válido, válido, totalmente válido, porque esa es su forma de identificar esos aspectos externos e internos. ¿Sí? La norma nos dice el qué, y creo que ya lo había dicho Julián, pero no el cómo. Entonces, nunca desde nuestra consultoría, ¿sí? Desde Member Solution, obligamos o les metemos a las empresas, mire, es que esta es la metodología que usted tiene que utilizar, nada. De hecho, hemos hecho modificaciones a lo que ya tienen, hemos propuesto mejoras, pero nunca los limitamos en ese sentido, porque me parece pues como delicado y cada empresa tiene su razón de ser y de funcionar, ¿cierto? Entonces ahí para dar claridad, son muchas metodologías que existen. Bueno, entonces ahora por último tenemos unos tips para migración o implementación del sistema de gestión 45001. Esto ya muy desde nuestra experiencia como consultores desde Member Solution, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos recomendarles? Conformar un equipo de trabajo con roles y funciones claras, ¿sí? Digamos que en todas estas metodologías de proyectos podemos meter esto como un proyecto, como una gestión del cambio dentro de nuestra organización. ¿Basados en qué? En un plan de trabajo predefinido, ¿sí? Ese plan de trabajo puede ser integrado al plan de trabajo de seguridad y salud, porque tampoco nos dicen que no lo podamos hacer, ¿sí? Y tener muy claro quiénes van a ser los responsables y quiénes van a participar. Muy importante, no olvidemos incluir a la gerencia o a la dirección dentro de este equipo de trabajo. Esa es la gran diferencia entre la implementación de un OSAS que teníamos anteriormente a una 45001, donde a la gerencia tranquilamente la pueden sentar y él debe conocer absolutamente todos los planes, programas que tenga la organización para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la gerencia es un integrante primordial en estos equipos de trabajo.
Capacitar al personal frente al nuevo estándar y otros temas, ¿sí? De manera continua y no solamente para la certificación, ¿sí? El tema de mejora de capacitación continua pues debe estar dentro de los planes de formación de la empresa y los planes de trabajo, ¿sí? Asociados. Importante que todo el personal, o sea, el equipo de trabajo, muy importante que conozca la ISO 45001, ¿sí? Los conceptos, las definiciones y esto, pero más importante aún, que el personal todo esté continuamente capacitado, eso es algo continuo. Acompañar a los líderes de los procesos en la generación de documentación y registros, ¿sí? Muy importante que involucremos los líderes de los procesos, los jefes, los supervisores, coordinadores, ¿sí? Porque o si no nos volvemos a quedar en el mismo concepto anterior, que era el representante por la dirección, que era el que hacía todo, el que montaba los procedimientos y simplemente los divulgaba, ¿no? ¿Cómo creemos que podemos hacer conciencia frente al sistema de gestión, ¿sí? O qué más hacer los partícipes de esa construcción del sistema? Creo que ahí estamos ganando demasiado frente al tema de toma de conciencia, participación y consulta, que lo podemos aprovechar desde un inicio. Y no descartemos cualquier aporte de cualquier trabajador sin importar el nivel dentro de la estructura de la empresa, ¿sí? Cualquier persona nos puede aportar algo valioso al sistema de gestión y muchas veces en las empresas no se les escucha. Por un lado nos está invitando la norma a escucharlos y por otro lado nos va a ser muy valioso porque ellos realmente son los que están en campo o están de cerca a esos temas de riesgo que tanto nosotros le trabajamos. Entonces es muy importante que todos participen. Julián, ¿me pasas por favor la? Listo. Otros tips, identifiquemos elementos comunes entre los diferentes sistemas de gestión, los que tengan RUC, los que tengan 9001, 14001, ¿sí? Como todas estas normas, la mayoría de normas ya están bajo la misma estructura, ¿sí? Eh, Podemos identificar esos elementos, por ejemplo, política, podemos hacer una sola política, ¿sí? No tenemos que hacer varias políticas. El tema de revisión por la dirección, no tenemos que hacer varios procedimientos de revisión por la dirección, podemos hacer uno solo donde contemple todas esas entradas y salidas. Mejora continua, lo podemos integrar fácilmente, gestión del cambio, todo el tema de comunicación. Entonces, identifiquemos primero que todo y en la construcción de planes de trabajo esos elementos comunes para no hacer reprocesos, ¿sí? Porque esto nos quita de pronto tiempo valioso. Simplemente integrémonos, no, nadie nos dice que no lo podemos hacer. Todo documento, lineamiento o mecanismo diseñado procura implementarlo de manera inmediata, es decir, sacamos este procedimiento, este formato de una, pongámoslo a implementar. ¿Por qué? Porque nos da entrada a que podamos hacer ajustes a tiempo. Y como sabemos que este es un tema de que debemos recoger unos registros antes de certificarnos, ¿sí? Unos de 3 a 5 meses nos mencionaba el compañero Julián que debemos tener unos registros ya propios del sistema implementados. Entonces, si nosotros construimos toda la documentación y a lo último vamos a implementar, nos va a coger el día, ¿sí? Entonces, lo más práctico es poner de una vez a ejecutar esos procedimientos y herramientas. Y muy importante, hacer un seguimiento continuo a ese plan de trabajo con el fin de que vamos teniendo claro cuál es ese porcentaje de avance que nosotros tenemos en la actualidad y realizar unas intervenciones a tiempo con el equipo de trabajo. Es decir, mire, estamos atrasados en esto o vamos adelantados en esto para que podamos cumplir ese objetivo, ¿sí? Me parece muy importante esta parte del seguimiento y la comunicación. Julián, creo que esta es la última. Bueno, entonces esperamos, o sea, como empresa Mepper Solutions y nosotros que somos pues consultores expertos, eh, queremos decirles o invitarlos a que pues somos un equipo de consultores que tenemos todas las competencias para acompañarlos, ¿sí? En estos temas de implementación o de transición de las normas. Como empresa estamos capacitados y la idea es que estos temas ojalá puedan hacer como todo el ciclo de formación
para que tengan una idea de lo que ustedes pueden hacer dentro de sus organizaciones y también que pueden contar con un equipo totalmente competente para que ustedes puedan lograr sus objetivos más fácilmente. No sé si tienen, pues ya se va a abrir como un espacio por si tienen otras preguntas y ya le doy también paso al compañero Julián. Sí, Muchas gracias. ratificar lo que dice Gabriela, estamos prestos pues a prestar todo el acompañamiento en esta situación remoto de forma virtual. Es un espacio para que hagan preguntas, inquietudes del contenido. Se han ido resolviendo algunas por el chat. Nos preguntaron quién era Pestel. Nuestro compañero Jorge Cardona nos dio la claridad. Los invitamos a que nos pregunten o si tienen alguna inquietud o les queda alguna duda sobre cómo hacer los procesos de transición, de implementación de esta normatividad, nos lo hagan saber. Quiero compartirles por último, este es nuestro ciclo de capacitaciones en el mes de abril, son completamente gratuitas, son 8 en total, incluyendo esta, nos quedan 7, son temas pues muy variados, con diferentes tipos de expertos. Vamos a tener técnicas de investigación de accidentes de trabajo, metodologías para realizar inspecciones, TIC básicos para atención de emergencias, entendimiento de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tratamiento oportuno de recomendaciones y restricciones médico-laborales, cómo auditar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma efectiva. Esta va a ser una charla muy buena que los invitamos a que estén todos. Y la última charla que también de una norma que es muy poco conocida es la norma ISO 17025 para certificación, o mejor dicho, acreditación de laboratorios de ensayo y calibración para que asistan. Estas son las diferentes charlas, va a ser por este mismo medio, unas horas antes o un día antes les llega la invitación, se unen y sin ningún tipo de inconveniente pueden hacer. La charla está siendo grabada, va a ser montada en nuestras plataformas web y en redes sociales para que ustedes la puedan compartir y la puedan volver a ver, al igual que las diapositivas. Nos hacen por acá una pregunta, Dennis Leach, ¿ustedes nos envían el link de las capacitaciones para poder inscribirnos? Claro que sí, en estos momentos en Facebook, en MEPER Consultores, están diferentes posts, ahí tienen los links, pueden ir a inscribirse y pueden inscribirse a todas de una vez, no tienen que hacer una inscripción por capacitación, pueden inscribirse todas, que nosotros tenemos el filtro y a los temas que les interese les enviamos las invitaciones. Por favor, envíe el link para poder enviar a compañeros que están interesados, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Si no tienen ninguna inquietud, damos por terminado como el seminario. Les agradecemos mucho. Síganos en nuestras redes sociales, MEPER Consultores en Facebook, MEPER Consultores en Instagram. Coméntenos mucho para que mucha más gente pueda interesarse de este tema. Les agradecemos pues por su conexión. Interesante en una próxima poder ampliar metodologías de análisis de contexto. Claro que sí, lo vamos a tener en cuenta para traerles diferentes tipos de metodologías como DOFA, PESTEL, Canvas, Supersistema, diferentes metodologías que manejamos. En las diapositivas donde la comparten van a estar colgadas en nuestra página web. En el momento que quede colgado tanto el video como la presentación, les notificamos vía correo electrónico. Listo. ¿Se puede incluir una resolución de espacios confinados? Carlos, claro que sí, estamos trabajando con un experto en esa presentación. En el mes de mayo sale. Muy pendiente de nuestras redes sociales para que la puedas ver. Va a ser una charla larguita de unas 2 horas. Entonces, para que la pueda ver. Nos alegra mucho que les haya gustado a todos. Muchas gracias por asistir. Nuestras redes sociales se encuentran permanentemente abiertas. En la presentación están nuestros datos. Una feliz tarde. Muchas gracias para todos.